Muy buenas de nuevo, bienvenidos a las clases del máster de la abogacía y me corresponde, vamos a iniciar en este vídeo, en este bloque, el análisis correspondiente al procedimiento abreviado. Debemos, o quiero advertir, que estos bloques, tanto el procedimiento abreviado como los procedimientos especiales, no forman parte de lo que ni el profesor Medina ni yo mismo, la parte que teníamos asignada. Esta parte se imparte por la Abogacía del Estado. Es a raíz de una petición que se nos hizo en una clase sincrónica sobre si podíamos también nosotros explicar este tema y subir los materiales, cuestión a la que no hemos tenido inconveniente alguno. En la PowerPoint que os he explicado, en la diapositiva 1, tenéis el objeto que se va a analizar, que es el procedimiento abreviado constituido por el artículo 78 y los procedimientos especiales. De los procedimientos especiales quiero destacar sobre todo el procedimiento especial de derechos fundamentales, por ser el más relevante, sin perjuicio de que los otros procedimientos especiales sean también de relevancia. Bien, en la diapositiva 2 volvemos otra vez al esquema este de las líneas de metro, por ser muy gráfico, para que veáis, o puedan ustedes ver la comparación que hay entre un procedimiento ordinario, el procedimiento abreviado y el subtipo que existe del abreviado, que es el abreviado sin vista o procedimiento que nosotros denominaremos abreviadísimo. La ley no lo denomina así, pero es por diferenciarlo del procedimiento abreviado normal. Como ven, la propia comparación permite distinguir el inicio. Una de las características del procedimiento abreviado es que se inicia directamente por demanda. Bien, esto tiene la ventaja de que nos ahorramos el escrito de interposición. Con la demanda hay que presentar todos los documentos. Pero si ven el esquema, claro, para el letrado tiene que formular la demanda sin conocer el expediente administrativo, porque el expediente se remite posteriormente, lo cual ya es una desventaja. Y concentra, y por eso lo hemos puesto como una especie de estación con enlace, concentra todo el trámite en el acto del juicio o de vista. Si ven, gráficamente he querido, y hacerlo expresamente, la separación que existe entre la admisión y el decreto y la propia vista, porque realmente, y luego lo comentaremos, aunque ya lo comentamos al hablar del procedimiento ordinario, el cuello de botella de la jurisdicción contenciosa se produce básicamente en el procedimiento abreviado, es decir, desde que se admite la demanda en un proceso abreviado hasta que se fije vista puede pasar mínimo un año, es un año lo que suele ser. Hay otros juzgados que incluso la demora estaba en 2 años. El cuello de botella está aquí. Aquí está la demora, porque no hay capacidad para celebrar más vistas respecto a todos los procedimientos que se interponen. Y finaliza exactamente igual con la sentencia, que será también otro tema que les explique, que no está en principio asignado a nuestro departamento. Y después, en una reforma que hubo en el año 2000, en 2010-2011, se introdujo en el artículo 78.3 precisamente para evitar este cuello de botella, para evitar celebrar el juicio y poder tener la sentencia antes, el llamado procedimiento abreviadísimo o abreviado sin vista, que vendría a ser una variedad. Se inicia por demanda, pero en la demanda la parte actora ya tiene que pedir que no haya juicio o que no haya vista. Esto quiere decir que no haya vista es que no se va a practicar prueba, lo cual queda para cuestiones de mera interpretación jurídica. Es un procedimiento donde hay que tener muy claro, es porque hay ya una interpretación de un tribunal superior que ha esclarecido la situación y sin embargo la administración es recalcitrante. Se nos está dando en la actualidad mucho de este procedimiento con el tema de las plusvalías. Bien, esta es la comparativa que tienen en la diapositiva número 2. Bueno, he utilizado el color para marcar el procedimiento abreviado, el color rosa, porque es el color que utilizamos en las carpetillas. Paso a la diapositiva número 3 del juzgado, donde en color rosa es el recurso a los procedimientos abreviados. Bien, estas carpetillas o estas carátulas, de hecho, en la actualidad, ni siquiera por tema de protección de datos, ni siquiera pueden estar así. No puede constar en la portada
el nombre y apellidos del demandante, el letrado o del demandado. Esto debe constar en la segunda página. En la portada únicamente consta el número y el año del procedimiento y, en su caso, el juzgado. Bien, ya os he dicho, hay dos variantes, el artículo 78 y el abreviadísimo o procedimiento abreviado sin vista del 78.3. Como vemos, es un procedimiento regulado en un solo artículo, lo cual nos puede dar la falsa impresión de que es algo muy sencillo, todo lo contrario. Es un artículo, la ley de la jurisdicción lleva ya vigente más de 20 años, pero realmente el proyecto inicial de ley no contemplaba el procedimiento abreviado. Contemplaba continuar como toda la vida con un procedimiento ordinario, con todas las fases, es decir, en la primera de las líneas, con todas las estaciones, y se decidió, ya adelantada la tramitación parlamentaria, introducir este procedimiento basado en la oralidad, copiado o tomado del proceso laboral, del proceso que existe en la jurisdicción social, hasta el punto en que se introdujo, casi con calzador, en un solo artículo con más de 20 epígrafes, lo cual da idea de que se introdujo en una tramitación avanzada de la ley de la jurisdicción. Bien, la diapositiva 4 es para que comparen el procedimiento abreviado, que tiene básicamente estas 4 fases, 4 estaciones: presentación mediante demanda, admisión y decreto del letrado de la Administración de Justicia, realización de la vista, señalamiento de la vista y sentencia. Y el abreviado sin vista, ya hay que pedir en la demanda que no se celebre vista, se admite por el secretario judicial, se contesta a la demanda por escrito y finalmente se dicta la sentencia. En ambos casos, y a diferencia del procedimiento abreviado, nos ahorramos la fase del escrito de interposición. Y la pregunta inmediata es, bueno, ¿y qué pasa si presento un escrito de interposición y mi procedimiento es abreviado? Pues esto quiere decir que me he montado en una línea de metro que no toca, pero sin embargo la norma no sanciona esto con la inadmisibilidad, en ningún caso. El juzgado requerirá, por lo cual esto a veces se utiliza para ganar tiempo por parte de los letrados, procedimiento que claramente corresponde por razón de la materia a un abreviado y que sin embargo nos presentan un escrito de interposición. Claro, un escrito de interposición de una página que no está redactado como demanda. Hay que requerir de subsanación, con lo cual podríamos utilizar esa artimaña para ganar tiempo. Pero ya os digo, lo correcto es que el procedimiento abreviado se inicie por demanda. El escrito de interposición queda únicamente para el procedimiento abreviado. Bueno, el ámbito hay que tener muy claro, porque esto como letrados tienen ustedes que tenerlo claro. Bueno, ¿y cuándo me toca procedimiento abreviado y cuándo me toca procedimiento ordinario? Es decir, esto es como decir, bueno, ¿cuál de las dos líneas de metro tengo que coger? ¿La azul del procedimiento ordinario o la rosa del procedimiento abreviado? Bueno, pues esto lo dice el primero de los epígrafes del 78, el artículo 78.1. Los juzgados celebrarán por procedimiento abreviado todas las cuestiones de personal, es decir, todas las que tengan que ver con los funcionarios, todas las cuestiones de extranjería y todo aquello que no alcance la cuantía de los 30.000 euros. Aquí atención, porque la reforma procesal de 2020 realmente parece que va a salir adelante, elevar esta cuantía y duplicarla hasta los 60.000 euros. Con lo cual, la gran parte de cuestiones van a ir por procedimiento ordinario. Por procedimiento abreviado, perdón, en lugar de ordinario. Lo digo porque esto no sabemos al final en lo que quedará, si esta reforma va adelante o no, pero la voluntad del legislador es esa. Además, vuelvo a decirles, si observan las fichas que le di de esta reforma de 2020, el procedimiento abreviado queda bastante desfigurado a cómo está en la actualidad. Yo voy a seguir explicando cómo está en la ley actual, sin perjuicio de que si entrase en vigor el Real Decreto Ley, inmediatamente lo haríamos saber con una comparativa de lo que cambia, porque la intención es que cambie bastante. Bien, a continuación, las fases serían las 4 estaciones de esta línea de color rosa: la iniciación, que tiene que ser por demanda; la admisión y decreto por el letrado de la Administración de Justicia, que es exactamente igual. Con la demanda hay que aportar todos los documentos. Si alguno falta, el letrado de la Administración de Justicia, el antiguo secretario judicial, requerirá. Y el protagonismo de este procedimiento abreviado lo tiene el acto de vista, el juicio. Aquí se concentra
todo. En primer lugar, la contestación a la demanda. Esto plantea para los abogados un problema. Y es que muchas veces no sabemos la posición de la administración hasta el día de la contestación a la demanda. Que esto, en casos donde se ha recurrido un silencio administrativo, por ejemplo, pues puede que la administración conteste y sepamos por qué no procedía, pero en el propio día de la demanda. Se practica también de manera la prueba concentrada, lo cual implica que hay que pedir la prueba anticipadamente, la que se quiera practicar, para permitir, por ejemplo, el llamamiento de testigos con tiempo, etc. Se formulan las conclusiones y el juez declara el pleito visto para sentencia, todo en un solo acto. Y finalmente se dicta la sentencia, a la que dedicaremos otro apartado. Bien, vuelvo a decirles, la reforma de 2020, no quiero insistir sobre este asunto, hay otro procedimiento, el abreviadísimo, que sería un abreviado que se solicita sin vista y donde directamente la administración tiene que contestar por escrito y el juez, con la demanda y con la contestación, dicta sentencia. Esta es la manera, actualmente, la más rápida de obtener una sentencia. Pero evidentemente son casos donde no se va a practicar prueba. Después pasamos a los procedimientos especiales. Aquí, como ven, voy a ser muy esquemático. El procedimiento, en primer lugar y el más importante, es el procedimiento de derechos fundamentales. Este sustituye o vino a derogar, y se introdujo como procedimiento especial, un procedimiento que está previsto en la propia Constitución, en el 53.2 de la Constitución, y que estuvo durante mucho tiempo regulado por una ley muy curiosa, una ley del año 78, que no era ni pre ni postconstitucional porque se aprobó juntamente con la propia Constitución. La ley 62/1978, que estuvo vigente provisionalmente pues durante más de 20 años, hasta que se introdujo este procedimiento especial. ¿Cuál es el objeto? Pues determinar si ha existido una vulneración de los derechos fundamentales de la persona por parte de la administración y en concreto de los previstos en los artículos 14 a 29 de la Constitución. Es decir, cuestión porque el procedimiento como especial de derechos fundamentales tiene unas ventajas. Tiene la ventaja de la rapidez, los plazos están muy reducidos, algunos de ellos en días, se tramita igual que un procedimiento ordinario, tiene las mismas estaciones, pero con plazos muy reducidos y tiene preferencia en su tramitación respecto a los otros procedimientos. No rige el orden de antigüedad. Pero, ojo, que este procedimiento puede ser tentador utilizarlo para cuestiones de legalidad ordinaria, vinculadas siempre a un derecho fundamental, cuando el único objeto del mismo es determinar si ha existido una vulneración de un derecho fundamental. Y se declarará la vulneración del derecho fundamental y se conminará a la administración a dictar lo necesario para restablecer a esa persona un derecho fundamental que le ha sido lesionado. Pero vuelvo a decir, no es un procedimiento para utilizarlo simplemente para los derechos fundamentales, no es conveniente su utilización para cuestiones de legalidad ordinaria. De hecho, muchos de los procedimientos que se tramitan como especiales de derechos fundamentales finalmente acaban siendo desestimados porque lo único que contienen son cuestiones de legalidad ordinaria. También, no lo pone aquí, pero tiene de manera preceptiva, debe intervenir el Ministerio Fiscal. Es, junto con las cuestiones de competencia territorial, de los pocos casos donde en el ámbito contencioso interviene el Ministerio Fiscal. En segundo lugar, la cuestión de ilegalidad. Bien, la cuestión de ilegalidad debe plantearla, es muy similar a la cuestión de inconstitucionalidad y se introdujo, está en los artículos 123 a 126, se introdujo, si van ustedes vamos a ir al 123, se introdujo para filtrar aquellos reglamentos que puedan ser ilegales. Concretamente, vamos a ver, el 123
dice que si el juez o tribunal planteará mediante auto la cuestión de ilegalidad dentro de los 5 días siguientes a los que conste la firmeza de la sentencia. El esquema funciona de la manera siguiente. Imagínense que estamos impugnando un acto administrativo, pero que el juez, a la hora de dictar sentencia, llega al convencimiento de que el reglamento que ampara ese acto es nulo. Bien, es nulo. Entonces, puede directamente anular el acto administrativo, pero el juez no puede anular el reglamento. Tiene que plantear una cuestión de ilegalidad. Si fuera la Constitución, plantearíamos una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Como en este caso se discute la legalidad del reglamento, hay que plantear la cuestión de ilegalidad ante el tribunal que resulte competente para conocer del reglamento. Por ejemplo, si es una ordenanza municipal, plantearemos cuestión de ilegalidad ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, para que vean cómo funciona. Es decir, y además, en el caso del recurso indirecto contra reglamentos, es decir, cuando sea el propio abogado quien ha dicho, oiga, es que estoy también impugnando indirectamente la cuestión de inconstitucionalidad, imagínense que esto va al órgano superior, el órgano superior dice que no, que el reglamento es perfectamente conforme. Esto no afecta, por seguridad jurídica, a la sentencia inicialmente dictada. Es decir, el juez dictó la sentencia porque estaba convencido de que el reglamento era ilegal y el Tribunal Superior dice que el reglamento es conforme a la legalidad. Sin embargo, esto no da lugar a revisar la sentencia que se hubiera dictado. Bueno, en el tercer supuesto, el tercer procedimiento especial, es la suspensión administrativa de acuerdos de las corporaciones locales. Esto está previsto en el artículo 67 de la Ley de Bases de Régimen Local y en la actualidad regulado en el artículo 127 de la Ley de la Jurisdicción. Esto trae su razón de ser de la supresión del antiguo control que existía del Estado sobre las corporaciones locales. En la actualidad, antes de la democracia, las corporaciones locales no tenían autonomía. Realmente el alcalde, por ejemplo, era el representante del gobernador civil en el municipio. Dependían jerárquicamente del Estado. En la actualidad, claro, los municipios se eligen democráticamente y tienen autonomía, pero evidentemente deben tener algún tipo de control externo. No se le ha querido llamar control, el antiguo control que existía se ha sustituido por un control, pero no lo ejerce el Estado, sino que queda referido a la autoridad judicial. Es decir, es al final el juez quien determina si un acuerdo de un ayuntamiento es o no es contrario al ordenamiento jurídico. Mirad, en los casos en los que, conforme a las leyes, la suspensión administrativa de actos o acuerdos de corporaciones o entidades públicas, dice el 127, debe ir seguida de la suspensión o traslado ante la jurisdicción contenciosa. Bueno, aquí, cuando el Estado, esto lo hacen las subdelegaciones del gobierno en cada provincia, a las que se les remiten todos los acuerdos municipales y los revisa para ver si los mismos son legales o no. Entonces, se requiere al ayuntamiento, el Estado puede requerir al ayuntamiento para que suspenda este acuerdo e inmediatamente judicializar el mismo. Celebrada la vista, pues eso, celebrado el juicio ante el juez, se dictará sentencia donde se anulará o confirmará este acto administrativo que había sido objeto del recurso. Vuelvo a decir, el Estado es quien actúa y quien lleva ese acuerdo del ayuntamiento ante la jurisdicción contenciosa, pero quien lo anula no es el Estado, es el Poder Judicial. Y después, en el punto 4, tenemos otros procedimientos especiales. Esto de los artículos 122, que empezaréis a ver, 127 bis, os da idea de que son procedimientos especiales que se han ido añadiendo a la ley de la jurisdicción y que no estaban en el texto original. Por ejemplo, en los artículos 127 bis, ter y quater tenéis el procedimiento para la garantía de la unidad de mercado, que se añadió en el año 2013.
En el año 2011 se añadió, por ejemplo, el cierre, un procedimiento judicial donde el juez da autorización para el cierre de páginas web, para cumplir con algo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución española, que era la autorización judicial para el secuestro de publicaciones. La Constitución del 78 pensaba en publicaciones escritas, el secuestro de periódicos o de semanarios. El cierre de páginas web debe tener también un control judicial. Y finalmente hay un procedimiento añadido en 2018 en el artículo 122 ter, un procedimiento de autorización de transferencia internacional de datos personales. Es una cosa muy específica en materia de datos personales. Bien, con esto finalizaríamos de manera, ya os digo, muy esquemática tanto la parte del procedimiento abreviado como los procedimientos especiales. Quedamos a su disposición para cualquier duda o pregunta que deseen formularnos bien en las clases sincrónicas que estamos impartiendo o bien a través de la correspondiente tutoría. Muchas gracias.